Al café. Durante estos 2 días vamos a tener una serie de sesiones temáticas que nos ayudarán a identificar tendencias emergentes sobre el Estado de Derecho ambiental de las Américas y sus aspectos centrales en cuanto a la gobernanza de los recursos naturales para el logro de sociedades justas, pacíficas, inclusivas y libres de contaminación, para así generar un desarrollo sostenible. Este segundo Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho ambiental se dividirá en 5 sesiones que abordarán los siguientes temas: marcos legales para la gestión de los recursos hídricos, comercio, inversión y medio ambiente, prevención y manejo de conflictos asociados al desarrollo, aplicación y cumplimiento ambiental y derechos de acceso a información, justicia y proceso. Nuestra primera sesión temática explorará los marcos legales para la gestión de los recursos hídricos. Nuestros oradores para esta sesión son los autores de artículos seleccionados para su publicación tras una convocatoria abierta de ponencia durante los meses previos a este evento. Para presidir esta primera sesión y presentar los autores y panelistas, tenemos el placer de contar con la presencia de Michael Hanke Domas, ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental de Chile. El ministro Hanke es abogado de trayectoria pública, privada y académica. Ha estado ligado a distintas universidades de Chile y el extranjero por más de 17 años. A nivel internacional ha sido consultor para el programa PNUD, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Presidente, le dejo la palabra. Aló. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que mencionar la importancia del agua en una sesión dedicada precisamente a los recursos hídricos puede resultar una perogrullada, pero sin perjuicio de eso, quisiera reiterar esa relevancia, lo esencial que resulta el recurso hídrico para la subsistencia humana, pero también la subsistencia de las sociedades. Y ya que estamos tratando sobre derecho ambiental, yo quisiera hacer una pequeña reflexión antes de partir con las presentaciones y mencionar que al menos en Latinoamérica hemos vivido, y Iberoamérica hemos vivido, una fuerte tendencia hacia la reforma en el sector hídrico. Distintos códigos de agua se han ido estableciendo en distintos países, leyes de agua se han ido instaurando a lo largo de nuestro querido continente. Solo por mencionar, Honduras, Nicaragua, Venezuela tienen legislaciones más modernas, el Perú, Uruguay, Argentina, etc. Ahora, el derecho de agua, en nuestro caso, es un derecho que tiene una tradición mucho más larga que el derecho ambiental, por cierto. Lo que ha sucedido es que es un derecho que, inspirado en el derecho romano y el derecho de los acueductos, ha ido traspasando los tiempos, y usualmente encontramos que, al menos en nuestra región, el derecho de aguas y el derecho ambiental van por caminos separados, usualmente. Ya lo mencionaba el ministro Muñoz en la mañana, esa diferencia cuando se hacían estas menciones respecto de distintos problemas que están asociados con el agua. Ahora, cuando se vinculan ambos derechos, tenemos temas interesantes y se producen nuevos desarrollos y son expresión de lo anterior, por ejemplo, las sentencias del caso Mendoza en Buenos Aires, la sentencia del caso del río Bogotá y ahora último, el caso del río Atrato en Colombia, que vamos a escuchar una presentación sobre lo mismo. Cómo la judicatura mezcla ambos derechos y es posible de tener nuevas soluciones a los problemas que soportamos. Vamos a escuchar también una presentación sobre la gestión de los recursos hídricos, la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento rural, en el caso de Chile, una experiencia que es bastante novedosa, particularmente la participación de las comunidades en el proceso legislativo, en el ideario, la idea respecto de cómo se tiene que solucionar el problema de la gestión de los recursos hídricos. Participa la comunidad, en el caso de Chile no vamos a escuchar sobre eso. Vamos a escuchar también sobre mercados de agua, en el caso de Chile. Vamos a escuchar alguna posibilidad de hacer un trasplante legal desde el derecho norteamericano, los Water Trust, o como los chilenos lo hemos traducido en este derecho real de conservación de las aguas. Una propuesta interesante que viene desde los Estados Unidos. Y por último vamos a escuchar
sobre la ambigüedad del concepto de derecho humano al agua desde la perspectiva del derecho internacional y cómo en la región, usualmente, y no es propiamente la región, sino que de inspiración mundial, particularmente desde la India, cómo el derecho humano al agua en un principio aparece como una expresión del derecho a la vida, pero con el devenir del tiempo toma una independencia y el derecho humano hoy día ya no es simplemente vinculado al derecho humano a la vida, sino de que es un derecho en sí, un derecho humano esencial. Y por tanto, una nueva concepción de un derecho unitario e independiente. Vamos a escuchar esas presentaciones. Ahora, sin más, solamente mencionarles que vamos a escuchar 4 presentaciones. Tenemos 8 minutos para cada uno de los presentadores. Tengo que ser bastante duro en términos de los tiempos, de llevar el tiempo. Vamos a escuchar primero 2 presentaciones y vamos a tener 10 minutos para escuchar preguntas e intercambio con los panelistas. Y después continuamos con la segunda parte de este panel. Entonces, sin más, voy a dejar a don Julián Álvarez Restrepo, que nos va a hacer la presentación Derecho Líquido, los recursos hídricos como sujeto de reparación en las Américas. El señor Andrés Álvarez Restrepo es candidato a magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, egresado del programa de Derecho en la Universidad de Antioquia y docente universitario e investigador. Señor Álvarez, tiene 8 minutos, por favor. Cordial saludo, espero que todos se encuentren excelentes. El título de mi ensayo versa sobre derecho líquido, los recursos hídricos como sujeto de reparación en las Américas. Vemos que a partir de la observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, surge una necesidad de pensar el acceso físico y económico al agua potable. A partir de ahí, varios estados han tratado de constitucionalizar el derecho humano al agua. También lo han dado como un deber dentro de sus constituciones. El derecho humano al agua se ha estado positivizando en diferentes leyes. Sin embargo, vemos que en Colombia, por ejemplo, no se ha positivizado, no se da de forma explícita en una ley, pero la Corte Constitucional se ha venido reconociéndolo a través de diferentes sentencias. El objetivo de este texto descriptivo versa sobre la conceptualización del derecho humano al agua en las Américas, en nuestra región. 2. Presenta los recursos hídricos como un sujeto de derechos desde la visión antropocentrista y biocentrista. 3. Propone los recursos hídricos como un sujeto de reparación. Vemos que las ciencias del derecho, ¿cierto? Y más específicamente en el derecho ambiental, son interdisciplinares. Esto implica hacer una conversación con la filosofía, con otras áreas como las ingenierías, y ahí vamos a mirar un concepto de reparación muy diferente al que se ha venido trabajando en la ley. Es un concepto de reparación que implica pensarse también la restauración, la reconfiguración y la rehabilitación de ese recurso hídrico como un sujeto de derechos. Entonces, me hago básicamente unas preguntas. ¿Son los recursos hídricos unos sujetos de derechos? ¿Qué consecuencias jurídicas implica que se reconozca como un sujeto de derechos? ¿Y cómo le aportaría al marco legal de las Américas que ese sujeto de derechos también pueda ser un sujeto de reparación? Más allá de la definición en un cuerpo normativo o en la positivización, el derecho humano al agua debe tener unas características. Según el autor Pedro Niken, nos expone que estas características pueden ser universales, transnacionales, irreversibles, progresivas, inalienables, interdependientes, porque el derecho humano transversaliza otras dimensiones del derecho, como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y del ambiente, los derechos del desarrollo.
deben verse de una forma transversal. Es así que esa universalidad da cuenta que a pesar de que este derecho, aunque no esté positivizado en normas nacionales, tiene ese carácter de humano porque independientemente del régimen político, las orientaciones, la cultura, es una condición sine qua non para el desarrollo de la vida. Es más, el agua ha sido una analogía de la vida y aparece en más de 50 ocasiones en el libro Génesis de la Biblia. También podemos mirar que esa universalidad da cuenta de una nueva necesidad que tiene la humanidad de considerar avanzar, ¿cierto? Y más que todo el derecho. El derecho debe avanzar a medida que lo hace también la ciencia. Hoy se habla de una nueva era, la era del antropoceno. Este término fue acuñado por el científico Paul Crutzen en el año 2000. Y eso da cuenta de que las cargas ambientales cada vez son mayores, que cada vez hay más sobrepoblación, que hay unas externalidades negativas sobre el medio ambiente, que la huella hídrica aumenta a medida que aumenta la población. En esa medida debemos preguntarnos hasta dónde ha avanzado el derecho en el marco de ese antropoceno. ¿Será que el antropoceno ha avanzado más rápido que el mismo derecho? Por ende, es necesario que se reconozca el agua como un bien de la humanidad en relación con ese ius humanitatis, y que nos preocupemos porque hay una situación bien compleja. Al día mueren alrededor de 4.000 niños por la ingesta de agua contaminada. Anualmente, la población crece 80 millones por año y al año se necesitan alrededor de 64 billones de metros cúbicos de agua. Eso da cuenta que hay unas necesidades también desde la parte de la gestión de los recursos. El 2.5% del agua del planeta es agua dulce. En las Américas tenemos el 46% de esa agua. El derecho también debe dar cuenta de cómo gestionar, cómo hacer una gestión de ese recurso hídrico teniendo en cuenta estas dimensiones. Bueno, la transnacionalidad se evidencia en el soft law. El derecho humano al agua se ha trabajado desde resoluciones, foros, convenciones, pero no necesariamente son vinculantes para los estados. Quedan como recomendaciones. Sin embargo, hay tratados que tratan el derecho humano al agua de una forma transversal. Ejemplo fehaciente es el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obliga a los estados, bajo el principio de protección integral, a adoptar medidas para suministrar un agua que sea salubre y que sea suficiente. También el tratado contra todas las formas de discriminación hacia la mujer permite que la mujer se vea como un sujeto de protección especial, ya que el acceso a este recurso también se debe dar con un enfoque de género. Y vemos que por lo general son las mujeres las que a veces terminan siendo más afectadas. Bueno, entonces vemos que hay toda una configuración del derecho humano al agua desde la universalidad, la transnacionalidad. Son derechos progresivos que han ido avanzando con la Declaración de Estocolmo, aunque no se especificaba de forma explícita, sí se hacía mención a la vida, ¿cierto? A la vida como un derecho humano, en la Declaración de Dublín, en la Cumbre de la Tierra. Se ha ido progresando en ese derecho a pesar de ser un soft law. Sin embargo, es necesario irnos al tercer punto porque ya el tiempo se me está agotando. Mirar que el agua es un sujeto de reparación, porque
tiene que ver no solamente con el recurso hídrico, sino también con la ontología de la naturaleza como un sujeto de derechos, que por sí misma tiene unas características que son de importancia para la humanidad, no solamente para los ordenamientos jurídicos de un Estado-nación, sino que se extiende a toda la humanidad. Este ensayo tiene una propuesta. La propuesta del ensayo es considerar los recursos hídricos como un sujeto de reparación, como un sujeto de derechos, y Richard Sennett nos trae 3 conceptos. Restauración, que es volver ese sujeto, ese objeto a su estado anterior. La necesidad de implementar leyes que sean cada vez más amplias, que nos permitan gestionar ese recurso. Pues hacer un proceso de descontaminación, la rehabilitación y la reconfiguración. Con la reconfiguración yo propongo que se dé un tratado específico vinculante en materia de derecho humano al agua. Por el tiempo no podemos seguir avanzando más. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El señor Álvarez ha hecho un gran esfuerzo por condensar toda su propuesta, que es muy interesante, que desafortunadamente tenemos poco tiempo, no solamente para usted, sino que para todos. Voy a dejar ahora al señor Patrick Lynch, quien es... el señor Lynch es un abogado norteamericano de la Universidad de Vanderbilt y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Es coordinador para América del Sur del Grupo de Especialistas en Conservación Transfronteriza de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de la UICN. El señor Lynch nos va a hablar hoy día, nos va a presentar sobre modelos para la gestión de corrientes internas de los recursos de agua dulce en Chile. Señor Lynch, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, ministro, por darme el espacio para hablar sobre nuestro paper. Yo vivo en Futarafu, en la Patagonia. Estamos en el límite casi con Argentina y es muy lejos, pero hay harta biodiversidad allá y también hay harto interés en el desarrollo sostenible, digamos. Cabe mencionar que mi coautora es una abogada chilena, Pia Weber, que ahora mismo está terminando su magíster en Australia, entonces no pudo viajar, así que me tocó a mí. Y también quiero mencionar como un grupo de especialistas de conservación transfronteriza que estamos buscando más miembros en América Latina, así que si hay interés, por favor me avisan. Bueno, en el paper hablamos de los Water Trusts, es un modelo privado que podría servir como una herramienta en Chile. Y también hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, en particular el número 16, una sociedad participativa e inclusiva, y también el número 6 y 15, como garantizar el agua y garantizar el uso sostenible de los ecosistemas. Bueno, hay muchos conflictos en Chile, como el ministro ya sabe, y tampoco existen muchos mecanismos para solucionar lo que dijo en el alto panel, los conflictos. Entonces, este modelo, el Water Trust, es una entidad privada que busca obtener y preservar los derechos de agua para fines de conservación en su estado natural. Hay algunos beneficios que desarrollamos en el paper, entre ellos que permite aumentar el caudal, mientras decidimos qué modelos más fuertes podemos desarrollar en el largo plazo. También ayuda en mejorar el diálogo entre varios stakeholders, incluso actores upstream y downstream, y pueden fortalecer los grupos locales, que es algo súper importante cuando hablamos de la ciudadanía civil. 3 elementos legales que necesitan es la legislación que define la conservación como un uso. También necesitan un código tributario que permite la filantropía, es decir, que podrían hacer donaciones si la gente quiere apoyar este causa porque es un beneficio público. Y por último, una capacidad de vender y donar los derechos de agua, que hoy en día existe en Chile. Nuestro propósito es que dichos beneficios podría evitar que esos conflictos lleguen a la Corte.
Eso es lo que nosotros estamos buscando junto con otras alternativas en el país. El marco legal en Chile tiene dos usos, hay varios chilenos acá que ya saben, pero muy rápido: derechos del uso consultivo, eso para sacar el agua, y los usos no consultivos. Eso también se puede sacar, pero sin consumirlo, y tiene que devolverlo al agua. Este último tenía básicamente para promocionar la energía hidroeléctrica, que hoy en día justamente Chile está en una buena posición, que no tiene que enfocar tanto en la energía hidroeléctrica, porque tiene energía solar, eólico, ahora geotérmico en el sur. Entonces estamos en una posición donde a la misma vez están creciendo mucho el turismo de la aventura, de los outdoors. Y en Chile el turismo el año pasado contribuyó 10% del PIB del país, entonces 10.1%. Entonces es algo súper potente cuando hablamos de los in-stream flows y un río en su estado natural, que hoy en día tiene un valor económico que no existía antes. La ley también establece patentes por el no uso. Y hay hay ciertas excepciones a nivel legal, pero no se contempla el uso de conservación, o sea, la conservación como una excepción. Sin embargo, al nivel jurisprudencial han establecido algunas excepciones, pero tampoco hablan de la conservación. Y en conclusión, entonces, estimamos que una modificación al Código de Agua, que incluye conservación como un uso o excepciones a nivel legal, otorga mayor grado de certeza para quienes deseen conservar los derechos de agua y conservar los ríos en Chile. Y también quiero mencionar que como hemos buscado otras fuentes, otras alternativas, hay uno muy importante que es una nueva ley para proteger los ríos libres, que no está entregado todavía, pero es una capa de protección que también podría servir junto con ese modelo privado. Y bueno, nosotros pensamos que es una solución parcial, pero algo que podría ser muy importante, sobre todo para crear un diálogo entre los varios actores que están viviendo en los ríos, como donde vivo yo, pero también en lugares más poblados como acá en Santiago. Así que como eso es voy a terminar ahora, para guardar un poco de tiempo. Estamos en un borrador todavía en el paper, entonces si hay gente que tienen críticas, sugerencias, dudas, me encantaría hablar con ustedes. Si no tenemos tiempo ahora, podría ser después durante el Congreso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Lynch. La verdad es que muy interesante la propuesta porque, como él la ha mencionado, pero quizás no fue lo suficientemente claro, en Chile no se pueden pedir derechos de aprovechamiento de agua si no es solamente para usos productivos. Claro. Por tanto, todo aquel otro uso que no sea productivo no es permitido y se carga con una patente por no uso. Entonces les quiero ofrecer la palabra a quienes nos acompañan, a ver si existen algunas preguntas para los dos exponentes. Tengo que mencionar algo. Hay traducción simultánea español-inglés por si alguien lo necesitase, pero yo quiero hacer una pregunta al señor Álvarez. Recientemente la Corte Constitucional de Colombia le reconoció personalidad jurídica al río Atrato, en la región del Chocó, que es una cosa muy interesante, cosa que sucedió, que bueno, no es nada novedoso, sino de que viene del derecho neozelandés y también del derecho indio. Pero es el primer reconocimiento de personalidad jurídica a un río. Entonces, si nos pudiese explicar en alguna medida de qué se trató, en términos cortitos solamente. Por supuesto. La Corte Constitucional tiene como función, en razón del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, garantizar esos derechos que están ahí. Y se considera también una constitución ecológica, una constitución verde. Es así que esta Corte en el 2016 emitió la sentencia T-622. Ahí la Corte resolvió que el río Atrato es un sujeto de derechos. ¿Por qué? Una comunidad se empoderó y tuteló el acceso a sus derechos fundamentales, a la vida, al desarrollo,
a la salubridad pública, porque había una situación en donde el río Atrato era contaminado por lixiviados, por todos los derivados contaminantes de la minería. Y esa situación desencadenó problemas en la salubridad pública, inclusive en muertes, produjo muertes a varios niños. Eso da cuenta de una necesidad que hay detrás del agua, de considerarla como un recurso que materializa también derechos conexos, como el derecho a la vida, el derecho a la salubridad pública. Y la Corte, en su parte considerativa, en la ratio decidendi, expone la importancia de considerar la naturaleza, no solamente el agua, sino la naturaleza como un sujeto de derechos. Y esto da cuenta de un precedente vertical que hace la Corte Constitucional, donde da cuenta sobre esas nociones de los derechos ambientales desde la noción biocentrista y desde la noción antropocentrista. Y desde el antropocentrismo da cuenta de que la naturaleza era concebida como esa dadora de los servicios ambientales, del agua, etc. Pero desde la ecocentrista nos hace parte de esa naturaleza, y desde esa ontología permite identificar la naturaleza como un sujeto de derechos y el agua, en este caso el río Atrato, como un sujeto de derechos, porque alrededor de él convergen una serie de derechos bioculturales, derechos ambientales que garantizan no solamente la vida, sino también la cultura de las comunidades étnicas que estaban alrededor de ese río. Hay alrededor de 120 resguardos indígenas y la concepción que ellos tienen frente al agua es muy diferente. Pues tiene que ver con lo sagrado. Y ahí vemos cómo la Corte Constitucional le da otra connotación a este recurso. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Yo tengo muchas preguntas. El señor Lynch, una de las preguntas usuales en estos casos, y es el caso del río Atrato y el caso de lo que usted está proponiendo, es precisamente lo que en derecho comparado se llama trasplante legal. ¿Cómo se copian instituciones del derecho extranjero que tienen otras inspiraciones, otras normas, y se atraen a una cultura distinta? ¿Cómo se insertan? Y lo pregunto por precisamente el concepto de trust no existe en el derecho civil nuestro. En Francia existe, pero en Latinoamérica no existe. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas instituciones en el derecho de aguas particularmente? Bueno, es una buena pregunta. En el caso, por ejemplo, de los Water Trusts, cuando hablamos de los desafíos de implementar un modelo que ya está establecido en ciertos estados de los Estados Unidos, resulta que hay varios desafíos que hay que solucionar eso también. Entonces, en eso el apoyo internacional podría ser muy clave. Entre algunos de los desafíos, cómo capacitar a las ONGs para que podrían de verdad obtener los derechos de agua y luego restaurar los ríos. Hay muy pocas ONGs en Chile del nivel local, regional, que están haciendo ese tipo de trabajo. Cómo acceder a la filantropía, que es algo que es una herramienta muy importante en Estados Unidos, donde se pueden recibir donaciones para ese tipo de trabajo. Y en Chile, en el año 2014, se entregó la ley única de donaciones, pero nunca pasó, desapareció. Entonces, tenemos mucho interés en fomentar una ley como así, para capacitar a la ciudadana civil. Y hay otros temas también, como riesgo moral, como asegurar que no resulta varios grupos de intereses aprovechando del modelo. Eso también, hay muchas buenas prácticas de lo que ha pasado en los otros países. Así que, cortito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hay dos preguntas.
Disculpa, me pasaron el micrófono primero. Para el señor Lynch también una pregunta similar, pero a la inversa. ¿Qué pasa con las leyes que ya están vigentes en el país y que pudiesen tener relación o pueden servir de inspiración para una protección como la que usted propone para el agua, como la ley del derecho real de conservación? Voy a mirar mi teléfono, la 20.930. ¿Ve usted alguna compatibilidad con su propuesta? Sí, de hecho, interesante porque el derecho real de conservación fue basado en el modelo Land Trust en los Estados Unidos y el modelo Water Trust fue basado en el modelo Land Trust. Entonces, son todo como resulta de ese modelo. Entonces, yo creo que sí es válido conversar sobre eso, pero en el tema del derecho real de conservación hoy en Chile estamos todavía esperando que sea implementado. Eso sí, de hecho, en nuestra cuenca tenemos algunos proyectos pilotos que estamos tratando de aprovechar de eso también, pero yo creo que sería una pregunta muy importante para considerar porque son los mismos grupos que están haciendo toda la pega, como dicen en Chile. Entonces, sí, buen punto. Sí, gracias. Sí. ¿Y otra pregunta ya? Sí. Bueno, quería felicitar a los expositores porque muy interesantes cualquiera de los dos trabajos, la exposición. Y no, es en relación al derecho al agua como sujeto. Pienso que también la tierra para los indígenas también sería, cada vez más se habla también de derecho de los animales. Entonces, ¿cuál sería el límite? Porque en el fondo lo que se está produciendo es un cambio muy grande, por lo menos de mentalidad en cuanto a la subjetividad del derecho. Entonces, eso traería consigo quizás cambios estructurales, ¿no? Si se le empieza a atribuir la subjetividad a recursos, a otros seres que no son los seres humanos y así sucesivamente. Así es, me parece que es un desafío en el derecho y en la identificación de la dinámica que hay dentro del derecho ambiental, que nos permite mirar en términos de Boaventura de Sousa que que el derecho en sí mismo puede innovar, puede cambiar desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de las transformaciones jurídicas y políticas que se van dando en los territorios. Y es así que la comunidad internacional debe entender esas transformaciones que no solamente van desde la institucionalidad, sino desde las mismas comunidades. Son ellas las que se empoderan y las que también construyen un derecho alternativo, un derecho desde la cultura. Pierre Bourdieu lo llama una construcción desde abajo. Y esto a mí me permite abordar lo que les quería decir en un inicio, pero ahorita por falta de tiempo no se me pudo dar. Me gustaría volver a esa noción de reparación. Richard Sennett, en la página 300 del libro Juntos, trabaja tres nociones: la noción de rehabilitación, la noción de restauración y la noción de reconfiguración. Entonces, entender esto nos puede aportar a la doctrina del derecho ambiental y al reconocimiento de la naturaleza, no solamente del agua, como un sujeto de derechos. Y eso lo evidenciamos ahorita, por ejemplo, en algunos paneles que daban cuenta de un mínimo existencial ecológico. Bueno, yo sé que por razones de tiempo es posible que no haya contestado de forma completa la pregunta, pero nos podemos reunir en otros escenarios o les paso mi correo y después les envío el artículo. Gracias. Muchas gracias. Solo para agregar en la respuesta, el caso está originado en el derecho neozelandés y el reconocimiento de la etnia Aki del río como su antepasado. Entonces ahí hay una vinculación directa entre el derecho indígena y el derecho de agua. En el caso de Colombia, en el caso de la India, es otra la explicación y viene dado por la falta de Estado, por la falla de los servicios públicos en la protección de los derechos de la comunidad. Entonces ahí, y eso uno lo ve alrededor de todo el mundo, cómo el Poder Judicial se tiene que hacer cargo
precisamente de hacer valer los derechos de los ciudadanos. Bueno, pero disculpa haber aprovechado el tiempo del profesor. Voy a entonces dejar la palabra, perdón, otra pregunta, es que no nos quedan más preguntas. ¿Sí? La siguiente. Voy a dar la palabra a la señora Denise Charpentier y al señor Pablo Aranda. La señora Charpentier es licenciada en Trabajo Social y actualmente dirige el Departamento de Gestión Comunitaria de la Subdirección de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas de Chile. La señora Charpentier cuenta con especializaciones en políticas públicas y género. El señor Aranda, por su parte, es abogado de la Universidad de Chile y candidato a magíster en Derecho Público de la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Ambiental y Regulación de la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma universidad. Señora Charpentier, le dejo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Nosotros con Pablo elaboramos una especie como de sistematización que presentamos al Congreso y que fue aceptada, lo que nos alegra mucho y nos permite estar hoy aquí con ustedes, sobre el proceso de cómo se gestó la ley que regula los servicios sanitarios rurales en Chile. ¿Qué es lo particular que tiene esta norma? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a querer mostrarla y compartirla? Lo principal es que el sector sanitario rural en Chile es muy distinto a lo que existe en las zonas urbanas. El sector sanitario rural está formado o está atendido por organizaciones comunitarias que son cooperativas y comités, regidas por la ley 19.418, los comités, y por la ley 20.500, y las cooperativas por el DFL número 5. ¿Cómo nace esta ley? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué se necesita esta ley? Son parte de las preguntas que nosotros quisimos responder con este paper y además aportar con el proceso y la riqueza que tuvo este proceso, dotado de múltiples facetas y distintos niveles de participación ciudadana con distintos actores definidos por la propia comunidad beneficiaria. Bueno, los servicios sanitarios en Chile nacen a partir de la firma de la Carta de Punta del Este en el año 1961, cuando parte el programa de agua potable rural en nuestro país, en donde existía una cobertura de agua potable en las zonas rurales inferior al 5%. Hoy en día tenemos un 99% de cobertura en las zonas rurales concentradas y con 1.700.000 habitantes que se abastecen de agua potable por alguna comunidad que lo administra el sistema. ¿Cómo opera este programa? Es el Estado el que invierte, el que construye la infraestructura, y es la propia comunidad la que se organiza en comité o cooperativa, como ellos lo decidan, y ellos administran la infraestructura. Ellos son quienes cobran, son quienes recaudan, y ellos tienen las obligaciones hoy día de cumplir con las normas de calidad de agua y con las normas de prestación de servicio que regulan el sector urbano, que es la norma 409 de calidad de agua y el decreto 735 del Ministerio de Salud. Pero no existen más normas y ellos no tienen ninguna institucionalidad propia. Y eso es lo que ha venido a regular y a proteger esta ley de los servicios sanitarios rurales. Existen, como les nombré, varias normas dispersas, pero no existe una institucionalidad propia. Y tampoco existe una institucionalidad propia en el Estado. El programa de agua potable rural solo existe hoy porque hay una glosa en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas que destina fondos para la administración de este programa, fondos para la construcción de infraestructura y fondos también para el apoyo en asesoría técnica a estas comunidades. Y eso ha permitido que en más de 50 años de historia existan hoy en día 1.772 sistemas de agua potable rural que operan y que cumplen con los estándares de continuidad y calidad que la norma chilena de agua exige. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A mí me toca ver la parte más de la estructura del proceso legislativo. Es importante señalar que este proyecto se presentó al Congreso el 2008, ¿ya?, con el trabajo de la Federación Nacional de Agua Potable Rural. Este organismo trabajó en la primera parte de la ley, que fue el 2008 hasta el 2014, donde entre el 2010 y el 2014 hubieron algunos inconvenientes entre el Ejecutivo, que presentaba el proyecto, y la Federación Nacional de Agua Potable Rural. El 2014 se retoma el trabajo con las comunidades y con la Federación, trabajando en un
paquete de indicaciones para modificar la ley y volver al proyecto original que estaba presentado en 2008. Es súper importante señalar que respecto de ese trabajo se da una paradoja que es muy particular, y lo que nos motivó con Denise a trabajar en este artículo es que tanto en el trabajo prelegislativo, en la tramitación legislativa, hay un aporte fundamental de las comunidades y de la ciudadanía a través de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, tanto en la concepción como en la misma tramitación legislativa. ¿A qué me refiero en particular? En las comisiones de Obras Públicas, tanto de la Cámara como del Senado, en la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado, hubo un trabajo codo a codo con las mismas comunidades y cooperativas manifestada a través de esta FENAPRU, que es la Federación de Agua Potable Rural, en el sentido de aportar siempre desde la lógica del regulado. Es muy importante plantearlo así, porque esta ley viene a darle institucionalidad, pero viene a dar institucionalidad desde los mismos ciudadanos que piden esta regulación y que son parte. Para ser más gráfico el trabajo, muchas veces nosotros con Denise y con el equipo nos juntábamos a trabajar con la Federación, y la Federación recogía las inquietudes de nosotros, iba a nivel regional y provincial a plantear los temas en todo Chile y volvían con información, con modificaciones, con cambios, pero lo más fundamental, con la validación de este proyecto, porque más allá de un tema legal, lo que estamos planteando acá y lo que se está implementando es una política pública que tiene una legitimación tanto jurídica como social. Son las mismas cooperativas y comités y la Federación como representante quienes valían este trabajo. Esta ley se publicó el 14 de febrero de este año, pero tiene vacancia legal diferida, es decir, va a entrar a regir una vez que se apruebe el reglamento. También en el reglamento hemos trabajado con la FENAPRU, que es la Federación Nacional de Agua Potable Rural, en toda la concepción del reglamento y también en la lógica de juntarnos a trabajar con ellos y que ellos vayan a regiones y a provincias de Chile a mostrar y a recibir mayores opiniones o insumos. Bueno, hemos hecho entre el año 2015-2016 más de 250 reuniones a nivel nacional en las que han participado alrededor de 12.000 personas que son los dirigentes. Y en lo que va de este año hemos realizado 57 actividades, seminarios y talleres locales con los dirigentes de las comunidades y con sus bases, a fin de llevar a ellos de manera cercana y didáctica el contenido de la ley y del futuro reglamento. Antes de terminar, también un aporte para el sector es el hecho de que a partir de las mismas necesidades de los propios dirigentes se incorporan un capítulo de deberes y derechos, en donde ellos mismos plantean cuáles son las normas que deben regular a estas organizaciones, cuáles son los estándares de prestación de servicio, mecanismos para la fiscalización, y todo ello con una mirada transversal de género y de participación a través de la implementación equitativa de mujeres en la administración de las organizaciones, en el Consejo Consultivo Regional y en el Consejo Consultivo Nacional. Y además es el tema muy importante, que es el Consejo Consultivo como mecanismo que le va a dar continuidad a estas mesas de trabajo regionales y nacional, en donde se va a planificar la política pública para el sector y los programas de formación y capacitación para los dirigentes y trabajadores que administran los sistemas de agua potable. Para terminar, cortito, estamos en el tiempo, esta es una manifestación súper concreta de lo que es el principio 10 de la Declaración de Río, es decir, una participación tanto del acceso a la información, porque estos organismos van a tener siempre la información de cómo van generando los sistemas sanitarios y va a haber una relación directa con la subdirección. También hay una participación en la toma de decisiones tanto en la generación de la ley como en la implementación de la misma. Y también hay un acápite de la ley que permite solucionar conflictos a nivel interno. Lo que nosotros buscamos es reconocer el trabajo de estas comunidades locales a través de comités y cooperativas, pero lo que es más importante es validarlos, apoyarlos y pasar a una siguiente etapa en el servicio sanitario rural, que es mejorar tanto a nivel de la provisión del servicio como a nivel de la orgánica interna. Sí. Esto es muy importante, el tema de la formación y capacitación, porque esta ley les impone la obligación de administrar también el saneamiento. Y Chile, en materia de saneamiento, tiene una brecha muy grande que cubrir. Muchísimas gracias. Entonces, eso es el agua desde la visión de los servicios. Ahora vamos a escuchar una presentación del señor Alberto Quintaballa y la señora Raimi Reyen, que no nos acompaña.
El señor Quintabala es candidato a doctor de la Erasmus Graduate School of Law de Rotterdam, Holanda, y posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Parma, en Italia, y ha concluido su tesis de magíster en la Universidad de Utrecht, en Holanda. La señora Reyes, abogada, por su parte, abogada especialista en Derechos Humanos, y cuenta con un magíster en Derecho de la Universidad de Georgetown, becaria Fulbright. Ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown, y actualmente se desempeña como analista de políticas públicas del Instituto Nacional para las Migraciones de la República Dominicana. La presentación de hoy se llama La evaluación del derecho al agua como un concepto unitario en el sistema interamericano de derechos humanos. El señor Quintabala va a hacer su presentación en inglés. Adelante. Good morning, everyone, and thank you for this opportunity. I would like to start saying that the right to water has been conceptualized very differently depending on the various levels of governance and audience. For instance, at the international level, the right to water and the international community treated this right to water as a unitary concept, meaning adopting a holistic approach. Instead, citizen movements are often, let's say, limiting and linking entirely this right to water with also anti-privatization claims. A striking example might be the European Citizen Initiative, where more than 1 million European citizens have collected the signature in order to ask the implementation of the right to water and connect this with their fight against privatization. But focusing on the international level, I would like to say that the conceptualization of the right to water as a unitary concept and as an autonomous and single human right has been a rather recent development. Before treating the right to water as an independent right, the international community adopted and perceived the right to water according to a certain fragmented conception of it. In other words, it was conceived that the human right to water was a derivative right, meaning that the right to water should be inferred from primary human rights, such as the right to life, the right to health, the right to development. And because of that, individuals have legal entitlements according to which they shall have a certain amount of water which shall be instrumental to the implementation, to the fulfillment and enjoyment of primary human rights. This evolution has had several consequences as to states' obligations and also broadening what is the, let's say, normative content of the human right to water. There is not anymore the concept of instrumentality, but the sufficient and the adequate amount of water which every citizen has been somehow broadened. And because of that, it becomes very important to examine what has been the approach held at a lower regional level, and namely on the Inter-American human rights system. Although the right to water has not been formally recognized as a single human right, the latest resolutions adopted by the General Assembly of the Organization of American States go into this direction, meaning that they are going to the direction of treating the human right to water as an autonomous right. And this goes hand in hand with the same, let's say, resolutions adopted at the United Nations level from the General Assembly 2 years earlier, meaning in 2010. However, having a look at the regulatory framework, the case law perspective might be fairly different, meaning that especially the American Court of Human Rights and also the Commission, the American Commission of Human Rights, have deemed that the access to water is a basic requirement for the full enjoyment of the right to life, thus recalling a sort of fragmented conception. And this fragmented conception is because judges are referring to what is a dignified existence, and the concept of human dignity is inextricably linked with other primary human rights. Because of that, the right to water is just a single aspect of what is the right to life. And because of that, judges are referring in their pronouncements and in their judgments to
to the single primary human rights, such as the right to life, the right to health, the right to development. And all these judgments are, let's say, judging on several aspects which are strictly connected to the right to water or with the access to water, such as indigenous rights, such as personal integrity or water governance challenges. Because of that, we can observe and notice that there's a sort of mismatch between the case law and the regulatory framework. And in order to consolidate this right, it would be fairly important to bridge gaps in the conceptualization of this right. However, we should still allow for a flexible approach which might be responsive to any circumstance. Thank you. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces voy a abrir ahora la oportunidad para hacer más preguntas. ¿Usted tenía una pregunta pendiente? Acá adelante. Muchas gracias. Era para los panelistas anteriores, pero bueno, en aras de aprovecharlo, para que tal vez se extendieran un poquito y tal vez usted como juez nos ayuda. Todo ente de derecho tiene derechos y obligaciones. Entonces, la pregunta en relación a la sentencia que reconocía a un río como un ente de derecho, en nuestra Constitución en Guatemala, pues los bienes del Estado, los ríos están contemplados en la Constitución. ¿Qué sucedería en el momento de una demanda por un tema que derivaba de un río, por una crecida natural? ¿Quién sería el responsable de los daños y perjuicios que se causaran en ese caso? Es decir, tratar de entender esa conceptualización, porque en algún momento puede llegar a las Cortes este conflicto, y entenderlo en ese sentido, ya que todo ente tiene derechos y obligaciones. Gracias. Yo le respondo. Bueno, ese es el caso de Guatemala es un caso especial. Es un país que no tiene ley de agua y por tanto es un bien fiscal o no es un bien fiscal, un bien nacional de uso público y por tanto sujeto a las normas generales, me imagino, del derecho civil de responsabilidad extracontractual y de falta de servicio en el caso del Estado. Entonces puede ser por ese lado que se puede ir la discusión. No podría decirle nada más porque en este caso yo como juez también me dedico precisamente a perseguir la responsabilidad de distintos. Pero aquí alguien quiere aportar. Me gustaría agregar algo, es mirar esa noción del daño. Los profesionales en el área del derecho, de las ciencias jurídicas, hemos venido viviendo en una lógica deóntica del derecho, del deber ser, del daño, de los perjuicios, de las responsabilidades civiles, pero el derecho ambiental amerita otras visiones. Y en esta sentencia de la Corte Constitucional Colombiana nos permite reconocer y darle una trascendencia a esas minorías que hacen parte de la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos. La forma como ellos conciben los recursos da cuenta de una nueva cosmovisión de los derechos de la naturaleza. Y como profesionales en las áreas jurídicas nos permite una exigencia para comprender el derecho ambiental desde un punto de vista más amplio, que implique una mayor preocupación por esos recursos comunes, por esos bienes comunes que en términos de Ferrajoli son bienes fundamentales, en donde es el Estado social de derecho que, como lo decían ahorita, implica muchos derechos, muchas subjetividades, pero debe garantizar esa protección a esos recursos naturales, porque de esa protección dependen las futuras generaciones y depende la protección a esa naturaleza como un sujeto de derechos, y a partir de ahí uno podría decir, bueno, es necesario
que el derecho internacional ambiental deje de ser tan flexible, que haga una transición del soft law, de ese derecho blando, a un derecho que sea más exigible para los estados y que permita una garantía real de la rehabilitación, de la reconfiguración, de la restauración de la naturaleza, y que a partir de ahí, a partir de esa exigencia, al menos haya en la ley, ¿cierto?, otras formas que reconozcan el derecho ambiental, porque es evidente que en nuestros países latinoamericanos hay una crisis en la democracia, hay una crisis en la gobernabilidad sobre los recursos hídricos, y es ese derecho internacional ambiental el que debe entrar a hacer esto de una forma más exigible y más vinculante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay dos preguntas. Pronto. El micrófono, por favor. En la misma línea de lo que se ha venido explicando sobre el derecho del agua. Bueno, yo soy Aldo Figueroa, soy de Perú, y en Perú hace 2 años estuvo en discusión el reconocimiento constitucional del derecho al agua como derecho fundamental. Sin embargo, esta reforma constitucional se quedó en el tintero, pero mi inquietud va en el sentido de qué implicancias, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la legitimación procesal activa, tiene el reconocimiento autónomo, por un lado, y por otro lado, explícito y específico del derecho al agua en nuestros ordenamientos jurídicos constitucionales. Muchas gracias. ¿Su pregunta para quién es? ¿Alguna? ¿No quiere? ¿No? Nada, yo me voy a hacer cargo entonces. Es que, qué pena, la verdad no conozco el ordenamiento jurídico peruano, entonces entrar a dar alguna respuesta, algún comentario no me parece pertinente. Mal no entiendo su pregunta, dice relación con la legitimación activa que el reconocimiento constitucional hace del derecho al agua. ¿Eso en sede constitucional o en sede de tribunales ordinarios? Su pregunta hacia dónde va. En sede constitucional, esto es, si se reconoce el derecho al agua como un derecho, digamos, colectivo, fundamental, colectivo, específico y diferenciado, digamos, del derecho al derecho al ambiente, a un ambiente saludable, ¿qué ventajas tiene para efecto, por ejemplo, de defender o proteger el acceso al agua en sede constitucional, ante un tribunal constitucional, vía un proceso de demanda constitucional? Yo tenía la misma pregunta, le iba a hacer la misma pregunta al profesor Quintabala. Ahora, yo puedo responder desde el derecho ambiental, desde esa perspectiva, efectivamente el derecho reconocido a vivir en un medio ambiente sano es un derecho que se preocupa de la colectividad y no es individual. Ahora, la discusión es si es un derecho que permite la acción pública y por tanto cualquiera podría incoarla, o es un derecho que está asociado a algún tipo de interés en particular. Y por regla general se ha entendido de que tiene que tener relación con un derecho en particular. Ahora, ¿cuál es la extensión de ese derecho? Bueno, hay distintas interpretaciones. Nosotros acá en los tribunales tenemos distintas interpretaciones y la Corte Suprema finalmente ordena esas discusiones, así que no podría decirle ninguna otra cosa más, lo lamento. Nancy. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va dirigida a los representantes del Ministerio de Obras Públicas y más bien
precisamente si pudieran compartir con nosotros una experiencia que me parece que da cuenta de una buena práctica del Ministerio a la hora de implementar esta normativa que viene a regular los sistemas de agua potable rural, y cómo esta institucionalidad que en el pasado ha entrado en colisión con las organizaciones tradicionales de usuarios, particularmente con las de comunidades indígenas y campesinas, hoy día tiene una oportunidad por medio de la cual podría efectivamente la gestión del agua potable y el saneamiento realizarse directamente por las organizaciones tradicionales y no necesariamente imponer una estructura ajena a esa realidad social. Entonces, me parece importante que pudieran compartir con nosotros ese proceso y bueno, y cómo en definitiva recibe respaldo en la normativa y cómo ustedes están regulando ese derecho de opción de las comunidades locales. Sí, ya, cortito, dicen acá. Es para largo contarles todo lo que ha pasado con eso, porque ha sido un tema muy importante y de mucha preocupación. Como dice Nancy, la historia del Ministerio de Obras Públicas y del programa Agua Potable Rural con el tema de las comunidades ha sido bastante compleja. Yo hablaba de comités y cooperativas principalmente. Bueno, esta norma permite que existan otros operadores distintos a la figura de comité y cooperativa. Por ejemplo, las asociaciones indígenas, u otra que la propia comunidad decida, de acuerdo a su propia ley, darse. Entonces, se termina esta tensión que teníamos con la comunidad que era de algún pueblo originario que tenía su propia organización y que venía el Estado y le imponía otra estructura sobre esa misma que ellos ya tienen para cumplir el mismo fin. Ahí Pablo les va a contar cómo lo incorporamos en la ley. En la lógica de tener claro que lo que hace esta ley no es imponer algo, sino establecer que pueden funcionar comités o cooperativas, pero también pueden participar otro tipo de organizaciones. Y en ese otro tipo de organizaciones efectivamente están las comunidades indígenas, las cuales tienen la posibilidad de funcionar bajo su figura, entendiendo siempre que por supuesto provean el servicio sanitario, el agua potable, ¿no es cierto?, y más adelante el saneamiento, entender la lógica interna, lo que nosotros queremos y lo que quiere la ley, básicamente es reconocer las identidades locales, porque es ahí donde se va a proveer el servicio. Entonces, mayor razón aún para entender estas comunidades indígenas u otro tipo de organizaciones que están hace tiempo ancestral o hace mucho tiempo, de poder permitir que ellas también funcionen en el sistema. O sea, la lógica es siempre incluir y no excluir, pero desde la lógica de darles la posibilidad a ellos que libremente tomen la posibilidad de funcionar con los sistemas actuales, comunidades indígenas u otros, o adscribirse al comité cooperativa, pero libremente ellos toman la decisión. Eso es lo que pretende esta ley. Esta ley busca reconocer el trabajo de las comunidades locales. Eso es lo que busca en el tema del servicio sanitario. Muchísimas gracias. Bueno, dado el tiempo, nos hemos sobrepasado en el límite del tiempo que teníamos presupuestado, así que en nombre del panel quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron y agradecer a todos los que participaron con trabajos tan interesantes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y, presidente, le pedimos si nos podemos tomar la foto oficial de pie, por favor. Gracias. Muchas gracias. A continuación, hacemos recambio de testera y comenzamos con la sesión temática número 2, Comercio, Inversión y Medio Ambiente. Quiero hacer pasar por favor adelante al presidente de esta jornada temática, Gustavo Alanís Ortega, y también a todos los expositores, por favor.
¿Perdón? Sí. Realizaremos la introducción a este panel. Como decíamos, se denomina Comercio, Inversión y Medio Ambiente. Durante esta sesión exploraremos las tendencias relacionadas con la sostenibilidad en la inversión, sus vínculos con la legislación y la política sobre cambio climático y respaldo en cumplimiento ambiental en el uso de instrumentos y herramientas de planificación. Esta sesión estará presidida por el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y vicepresidente del Comité Consultivo Conjunto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Gustavo Alanís Ortega. Desde agosto de 1993, el señor Alanís es presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, despacho de abogados especializado en Derecho Ambiental de interés público, con sede en la Ciudad del México. Señor Gustavo Alanís, usted con la palabra. Gracias. ¿Se escucha? ¿Ahora ya? Sí. Gracias por la presentación. Buenos días a todos. Gracias a Claudia de Wind y a todo el equipo de la OEA por la oportunidad y por todas las facilidades que nos han dado para estar acá. No quisiera extenderme mucho en el uso de la palabra por cuestiones de tiempo, así es que me voy a evitar una introducción y un preámbulo que inicialmente iba yo a comentar, y quisiera entrar directamente a la presentación de nuestros panelistas. Cada uno va a tener entre 8 minutos más o menos para poder hacer su intervención. Tengo el gusto de que me acompañen aquí Gabriela Eslava, quien es abogada por la Universidad de los Andes, con un minor en literatura y periodismo. Trabajó en el Congreso de la República de Colombia, iniciativas sobre participación de comunidades en materia ambiental, incentivos económicos para la conservación de la biodiversidad, pago por servicios ambientales, derecho al agua y derecho de los animales. Sus temas de interés se relacionan con la formulación de políticas públicas en materia ambiental. Actualmente se desempeña como investigadora en el área de litigio de justicia. Por favor, Gabriela, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de la OEA por esta oportunidad de compartir mi investigación, y gracias a los asistentes. La propuesta de la que hablaré en estos 8 minutos es el pago por servicios ambientales como mecanismo para la resolución de conflictos socioambientales en América Latina. Pero antes de explicar el contenido de mi propuesta, quiero contarles de dónde surge esta idea, y es del contexto local que vive mi país. En Colombia se acabó el año pasado el conflicto armado interno más largo de América Latina, y paradójicamente este conflicto armado permitió la conservación de varios ecosistemas del país. A partir de esto surge una pregunta: ¿cómo hacer para que la paz que tanto nos costó en mi país no termine por afectar el medio ambiente que paradójicamente fue conservado por la guerra? Entonces, a partir de eso, propongo el pago por servicios ambientales para cambiar de una economía de la guerra a una economía de la paz. Esto también se da en un contexto más amplio, regional, y es que la legislación de varios países de América Latina consagran el desarrollo sostenible y el deber de protección ambiental en la letra. En la práctica, vivimos más de 212 conflictos socioambientales por causa de industrias extractivas. A esto se suma que las comunidades, o que el modelo económico que tenemos, entiende el medio ambiente como una carga y no como una ventaja comparativa frente al resto del mundo. Entonces, si yo vivo en una comunidad que tiene un bosque, no recibo incentivos para conservar ese bosque. Recibo incentivos si extraigo recursos no renovables del suelo, pero no por conservar y por generar oxígeno. Frente a este contexto, han surgido muchísimos conflictos socioambientales en América Latina. Lo que hago en el artículo es identificar 5 síntomas que creo que pueden resolverse a través del pago por servicios ambientales. Los voy a mencionar rápidamente. El primer síntoma es la falta de capacidades a nivel local. Muchas veces hay una relación dispareja entre la capacidad de las empresas
para llevar a cabo proyectos extractivistas frente a la capacidad que tienen las comunidades para vivir de su medio ambiente. El segundo síntoma de estos conflictos es la falta de información sobre los recursos y sobre el medio ambiente en el que vivimos. Hay un desbalance entre la información que presentan las empresas y quienes quieren llevar a cabo proyectos en el territorio y la información con la que cuentan las comunidades. El tercer síntoma es la inexistencia de garantías para el ejercicio del derecho a la participación de las comunidades. El cuarto es una tensión entre un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y un modelo de desarrollo basado en la conservación. Tenemos la idea de que no podemos vivir de conservar, de que eso no nos va a llevar al desarrollo de nuestros países. Y por último, todo esto se da en un contexto de cambio climático, de interdependencia de ecosistemas. Entonces, frente a estos síntomas, lo que propongo es el pago por servicios ambientales para la construcción de capacidades a nivel local, porque son las propias comunidades las que se encargan de ofrecer el servicio. El servicio ambiental no es solo cuánto oxígeno nos da un árbol, sino las comunidades que están preservando esos recursos para que nosotros podamos contar con ese oxígeno, con el agua, con los paisajes que disfrutamos. Estos esquemas permiten a la vez garantizar la participación desde el principio de las comunidades, para evitar que sea en el transcurso de los proyectos que las comunidades se pregunten quién está decidiendo por los usos que se le dan a su territorio. Al ser ellas mismas las que ofrecen el servicio ambiental, son las primeras encargadas de decidir y son las primeras encargadas de informarse sobre su territorio. Planteo el pago por servicios ambientales en el contexto local colombiano, pero creo que es un instrumento económico lo suficientemente fuerte para ser implementado en otros países de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y gracias por mantenerte en el tiempo, sobre todo, gracias. Quisiera ahora ceder el uso de la palabra a Matthews Bassani. Él es candidato a doctor en Derecho y máster en Derecho de la Universidad Federal de Río Grande del Sul, Brasil. Investigador visitante en el Centro de Ley y Política de Energía, Petróleo y Minerales, Universidad de Dundee, Escocia. Profesor adjunto en la especialización en Derecho Internacional de la UFRGS en Brasil. Adelante, Matthew. Gracias. Buenas tardes. Inicialmente yo agradecería por la palabra. Yo voy a cumplimentar la Organización de Estados Americanos, también el presidente de la mesa, Gustavo Ortega, y demás colegas aquí presentes. Es realmente una felicidad de estar aquí hoy a hablar de un tema tan especial, pero yo voy a hablar en inglés, que creo que mi español no es tan avanzado. Entonces, this article that I will present now was co-authored with Professor Serrano Osorio, and the great problem we found is the lack of a legal and effective domestic law in the Latin American countries. So, first, I will present why do we need to approach the electronic e-waste, the electronic waste, which I will call e-waste from then on. First, most of Latin American countries imports electronics. That's the first moment. The second moment is the Latin American countries, they often needs to approach all the
obsolete electronic waste that will be discarded in the future. And in the third moment, which might or not occur, the wastes which are not adequate treated, they might be exported for other countries, or maybe for recycle, or maybe to dispose it on an inadequate way, as most of developed countries did with Africa in the 80s. So, in this context, there is a great problem, which is the definition of what is electronic waste. There is no specific definition in the domestic law of all Latin American countries about e-waste. Of course, most of them have a definition of waste and the definition of hazardous waste. Usually, hazardous waste, it means that those equipments, or maybe all the discarded waste in general, they have in their mechanism, in their product, toxic metals and other hazards which cause environmental damage and harms to the health. So, following these moments, we can see that many of these Latin American countries also have free trade agreements. These free trade agreements, which are called FTAs, as Chile, Peru, Colombia, and Mexico, represented by NAFTA, they never have a specific definition about e-waste, although they have a general environmental clauses which could be used as maybe an option for the parties of the treaties to protect domestic environment. In the analysis of these treaties, we can see Article 20 of the GATT. The Article 20 of the GATT is an exception, even in the GATT. So maybe Latin American countries could adopt the same justification to protect their people using these exceptions which are provided by letter B and letter G of the Article 20 of the GATT. An example could be also the WTO case retreated tires, which Brazil was a reclamant. Well, the final remarks of this study is that, of course, we have a lack of a specific definition of e-waste in all domestic legally binding rules in Latin American countries. So this could be improved by all the legislations. And also, other basis for an improvement would be the UN SDG Sustainable Development Goals number 12 and also number 16 to provide the basis for sustainable consumption and production patterns, and also to free pollution of our society, and of course, and lately, to protect the environment. Thank you very much. Muchas gracias, Matthew. Quisiera ahora
presentarles a ustedes a Mónica Navas. Ella es abogada ecuatoriana con un máster en Derecho Económica por la Universidad Andina Simón Bolívar y títulos de doctora en Jurisprudencia y abogada, además de un diplomado en Cambio Climático, con más de 20 años de experiencia relevante en entidades públicas, privadas y en gestión de proyectos de la cooperación internacional. Con experiencia también y conocimientos de derecho ambiental, cambio climático, pueblos indígenas, género, ordenamiento territorial y políticas públicas para el desarrollo sostenible, especialmente para la región amazónica. Adelante, Mónica. Gracias. Buenos días con todas. Es un gusto estar aquí. Mi ponencia tiene un origen bastante interesante. El año pasado tuve el honor de diseñar el proyecto con financiamiento del Fondo Mundial Ambiental para la región amazónica ecuatoriana, el proyecto más grande, con un presupuesto de más de $12,5 millones. Y perdón, al revés. Sí, vuelvo. El año pasado tuve el honor de diseñar un proyecto con financiamiento del Fondo Mundial Ambiental, el proyecto GEF más grande que se ha dado, yo pienso, en América Latina, con un financiamiento de más de $12,5 millones para un manejo sostenible con criterios diferentes de la región ecuatoriana amazónica, donde empezaron a saltar varias alertas de lo que ya el gobierno nacional había determinado como política pública de ir hacia la bioeconomía. Debo reconocer que nuestra Constitución ya tiene reconocimiento a los derechos de la naturaleza, es una de las constituciones ambientales más adelantadas de América Latina en temas de recursos hídricos y otros. Sin embargo, al diseñar este proyecto, que fue un reto para el equipo, empezaron, como reitero, a saltar alertas relacionadas con vacíos legales y modelos de gestión y debilidades de temas de conexión interinstitucional que permitan lograr ir hacia un modelo de bioeconomía y de producción sostenible, que era el objetivo del proyecto. La ponencia, en este sentido, también analiza el caso de Perú y de Colombia, porque debo reconocer que yo aplico la teoría del todo de Laszlo, donde dice que todo está relacionado y que la mirada ambiental debe ser totalizadora, integral, interdisciplinaria. En sí, la ponencia también tiene que ver con el tema de cambiar de un rol del derecho ambiental penalizador hacia un rol de un derecho ambiental incentivador, y una mirada también de los avances de Europa en el tema relacionado con el Acta de Bioeconomía 2030 y la economía circular, que ya está en proceso de implementación, donde ya se habla de paquetes de medidas ambientales o de normas ambientales. El marco regulatorio no debe ser tratado como un compartimiento sectorial aislado del resto de la economía, sino que debe ser parte de un todo, un eje transversal que articula y donde los modelos de gestión institucional deben ser modificados. En el caso del Ecuador, por primera vez se tuvo que el Ministerio del Ambiente debe articular acciones con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio y con otra serie de ministerios. Es decir, ya no se puede en Latinoamérica tener una imagen sectorial del manejo de la economía si se quiere ir hacia la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? La bioeconomía es dar un valor a la biodiversidad dentro del Producto Interno Bruto y pasar de un modelo extractivista primario hacia un modelo donde la biodiversidad tenga un reconocimiento, que fue lo que dentro del proyecto ya saltaron las alertas, en el sentido de que los pobladores de la Amazonía quieren que haya ese reconocimiento, y temas de propiedad intelectual, temas de todo tipo, que hay unos vacíos bastante fuertes. Como resultados preliminares de mi ponencia, tengo que en Ecuador, ya en el nuevo Plan Nacional del Buen Vivir, que es el instrumento máximo de planificación que se está construyendo para el nuevo periodo, ya hay un reconocimiento de que el Producto Interno Bruto de un buen porcentaje debe tener origen en temas de bioeconomía. Pero además en Perú encontramos que, si bien hay planes nacionales de biodiversidad y temas de política pública planteados en el texto, igualmente ellos sienten que existen vacíos en temas de acceso a recursos genéticos, propiedad intelectual y una serie de temas que deben resolverse por el lado del derecho, el marco regulatorio. En Colombia ellos también han avanzado, incluso tienen, con Colciencias a la cabeza,
tienen su proyecto estratégico nacional Colombia Bio, donde ya encuentran que la bioeconomía debe ser apoyada por un nuevo marco regulatorio ambiental que solucione todos estos problemas y permite esta implementación de este nuevo modelo de biodesarrollo. Ya se está hablando de un biodesarrollo latinoamericano apalancado por un nuevo rol del derecho ambiental. Finalmente, señalarles que el Fondo Mundial Ambiental, he encontrado, también analicé los proyectos de los 3 países, está brindando financiamiento porque están mirando que todos estos temas de producción sostenible, cómo alinear conservación con las necesidades de ingresos y de gestión sostenible de los recursos de los pobladores amazónicos, deben ser apalancados por paquetes de medidas regulatorias, y ellos están entregando dentro de sus diversos proyectos ingentes cantidades de dinero para estas revisiones de marcos regulatorios ambientales para lograr lo que se denomina la producción sostenible y nuevos modelos de gestión. Eso sería lo que hasta el momento he encontrado en mi ponencia. Muchas gracias, Mónica. Quisiera ahora ceder el uso de la palabra a Pablo Lorenzetti. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental por la UVA, me imagino que es la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Es especialista en Derecho Ambiental y Globalización por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Especialista en Derecho de Daños y Contratos por la Universidad de Salamanca, en España. Es miembro de la Fundación Justicia para Todos y Instituto El Derecho por un Planeta Verde, Argentina. Miembro del Comité Académico de la Fundación Expoterra. Por favor, Pablo, adelante. Gracias, Gustavo, y gracias a los organizadores por la invitación. Bajo el paradigma del Estado de Derecho Ambiental, en la Argentina se ha dictado bastante jurisprudencia, entre ellos, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema del año pasado en una causa que frenó la construcción de 2 represas en el sur del país porque no tenían el estudio de impacto ambiental aprobado. Dijo ahí la Corte Suprema concretamente que la Constitución Nacional protege muy fuertemente el ambiente, lo que permite aceptar o presuponer la existencia de un componente ambiental del Estado de Derecho, que es un poco lo que está estudiando la OEA desde hace muchos años. Y lo que dice ahí la Corte es que de la misma manera que se exige una efectividad para la tutela de los derechos fundamentales, debe hacerse lo mismo para los derechos colectivos en general y para el ambiente en particular. O sea que bajo ese paradigma, en el marco de este panel sobre comercio, inversión y medio ambiente, me parece que una tendencia importante a estudiar es la noción de la producción y el consumo sostenible, derivadas un poco del objetivo número 12 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. ¿Cuál es el problema? Es que más crece la producción y más crece el consumo, más se deteriora el medio ambiente. Bueno, esto se habla un poco en algunos lugares sobre la idea de la obsolescencia programada y muchas otras cuestiones derivadas de que mientras más se consume y más se produce, menos se protege el medio ambiente. Entonces, ¿qué instrumentos podemos encontrar para introducir la variable ambiental a los procesos de producción y a los procesos de consumo? En Argentina tenemos normas muy contundentes en el Código Civil y Comercial. Tenemos un artículo que es el artículo 240, que dice que el ejercicio de los derechos individuales, piensen ustedes que la propiedad privada, la posibilidad de producir y la posibilidad de consumir son derechos individuales, deben ser ejercidos en consonancia con la tutela de los bienes colectivos en general y del ambiente en particular. Y en materia de derecho al consumo tenemos una norma, que es el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, que dice que las relaciones de consumo deben aplicarse e interpretarse conforme con el principio de protección del consumidor y del acceso al consumo sustentable. Estas ideas generan, y hay otras normas también, por ejemplo en el derecho brasileño, el artículo 1228 del Código Civil habla de la función ambiental de la propiedad privada y el artículo 421 habla de la función social del contrato. Estas normas presuponen un derecho privado constitucionalizado mucho más fuerte y de orden público, que lo que exige es introducir la variable ambiental en los procesos de producción, casualmente, y también de consumo. No tengo tiempo, pero un par de ideas puntuales. Pensar, por ejemplo, en la publicidad. La mayoría de las actividades de consumo que nosotros realizamos, en general, son incentivadas por la publicidad. La publicidad genera la necesidad.
Bueno, tenemos que empezar a poner en diálogo el microsistema protectorio del ambiente con el de consumo y empezar a decir que aquellas publicidades que puedan afectar o infringir valores ambientales son o pueden ser declaradas abusivas, tal como lo dice el Código de Defensa del Consumidor brasileño y también como lo dice la normativa argentina. O sea, las empresas, por un lado, deben ejercer una responsabilidad social o una responsabilidad socioambiental e incentivar a los consumidores para que adopten conductas ambientalmente responsables. Y por otro lado, también es importante pensar en las cláusulas abusivas de los contratos. Nosotros estamos acostumbrados a analizar los contratos de todo tipo y de consumo en particular en base a la teoría de la abusividad. El Código Civil y Comercial argentino, en el artículo 14, dice que no se aceptan aquellos ejercicios de derechos que puedan afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. O sea, acá tenemos la idea del ecoabuso de derecho, ¿no? Nosotros no podemos ejercer un derecho individual, el de consumir, si afectamos el medio ambiente. O sea, lo que planteo con esto es que me parece que con esta idea expansiva de la protección del medio ambiente, del derecho ambiental, hay una medioambientalización del derecho privado. Y esto alcanza a la producción y, por supuesto, también al consumo. Me parece que esa es, y ya para ir terminando, una de las grandes líneas del Estado de Derecho Ambiental a profundizar, reitero, a partir del objetivo número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y eso de los operadores jurídicos exige esfuerzos importantes. Esta idea del diálogo de fuentes, o sea, aplicar normas de todo tipo sin importar que sean públicas o privadas o que provengan del microsistema protectorio del ambiente o de los consumidores, sino que hay que ponerlas en diálogo y aplicar los grandes principios del Estado de Derecho justamente para optimizar cada uno de los derechos que están en juego. Esta idea de Robert Alexy: los principios son mandatos de optimización. No queremos aniquilar el ambiente por sobre el consumo, ni tampoco queremos que la gente deje de consumir y se muera de hambre para proteger el ambiente. Se trata de satisfacer todos los principios y todos los derechos constitucionales al máximo posible en cada caso concreto. Y me parece que esta es una idea importante, unida a la de la necesidad de la efectividad. Hay un documento que estudió muchísimo y que trabajó muchísimo la Organización de Estados Americanos, que es la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que hace mucho énfasis en esta necesidad de lograr efectividad en la tutela del ambiente. Fíjense este párrafo: muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Me parece que un poco en esto hay que trabajar, y tal como escribió muchas veces el profesor Antonio Benjamin, no quedarse en el estado teatral del derecho ambiental, sino encontrar soluciones mucho más efectivas, justas, intuitivas de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras. Bueno, perdón por hablar tan rápido y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y la verdad es que todos fueron en extremo efectivos y eficientes en el uso del tiempo, así es que quisiera yo preguntarles si tienen algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, por favor. Sí, aquí adelante, María Amparo, por favor. Gracias. Tengo dos preguntas, una para Mónica y una para Gustavo desde la experiencia de implementación del NAFTA. Para Mónica, quisiera saber cómo esta teoría de la bioeconomía conecta con la declaración de Río+20 sobre economía verde. ¿En qué contexto, para la implementación y recomendación hacia otros países encuentra conexiones y sinergias con lo propuesto en Río+20 de economía verde? Y para Gustavo, quisiera una pregunta sobre una valoración sobre el Estado del Derecho y la eficacia en la que la aplicación del NAFTA y el capítulo ambiental han contribuido para México y posiblemente para otros países que tienen acuerdos de libre comercio con capítulos ambientales, cuya obligación es justamente cumplir con la norma ambiental. Entonces, ¿cómo estos instrumentos a la vuelta de más de 20 años en NAFTA y en los otros países se han vuelto o no un mecanismo que apuntala el cumplimiento ambiental y contribuye con el cumplimiento de normas ambientales y el Estado del Derecho ambiental? Gracias.
Bueno, gracias. Bueno, gracias. Sí, todos los postulados que están manejando Ecuador, Colombia, Perú, se inscriben dentro de los postulados internacionales de economía verde y de otros que han sido lanzados. Como alguien decía, el qué está descrito, el cómo nadie lo ha dicho. Y lo que he encontrado es que hace falta una serie de definiciones, incluso de cómo entender a la bioeconomía. He encontrado definiciones. Las definiciones están en los planes nacionales de conservación de biodiversidad. Las estrategias nacionales de biodiversidad de los 3 países los tienen actualizados desde el año 2014, el Ecuador lo aprobó el año pasado, y ahí están conceptos, pero difieren en los 3 países la mirada. He encontrado que el cómo lo van a hacer depende de las prioridades de cada uno de los países. Ecuador tiene una prioridad más acelerada porque está más adelantado en la aplicación ya de los planes, del Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan de Acción, planes de bosques para el buen vivir. Es decir, hemos sido uno de los primeros países que hemos ido muy rápido hacia temas de cambio climático. Y Colombia y Perú están en otros momentos porque sus prioridades son diferentes. Pero las líneas macros están dictadas por los instrumentos internacionales, los acuerdos internacionales, que si bien es cierto en muchos casos no son vinculantes, son indicativos de un camino. Reitero, el qué está dicho en temas ambientales, el cómo es lo que falta, y el derecho ambiental tiene que trabajar mucho en glosarios. En el Ecuador, al aplicar el proyecto que les reiteraba, no había una definición de lo que es producción sostenible, no había. Hubo toda una serie de conflictos para esa definición. Ahora están en todo un debate sobre lo que debería entenderse como bioeconomía. Entonces, hay mucho por hacer. Gracias, Mónica. Te respondería varias cosas, María Amparo. La primera es que, en efecto, cuando se da la negociación del NAFTA y el acuerdo paralelo al NAFTA en materia ambiental, uno de los argumentos que se dio entonces era que en el caso particular de México había buenas disposiciones ambientales, pero que no se hacían cumplir, ¿no? El famoso enforcement. Y eso obligó a México a crear una institución que hoy en día se conoce como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que sigue existiendo. Este año está, de hecho, cumpliendo 25 años de haberse puesto en operación. Entonces, eso en sí mismo ya fue un gran logro para poder asegurar desde la parte de la institucionalidad, que aquí se ha mencionado mucho esa parte, asegurar que haya una fiscalización adecuada. No es todavía lo que quisiéramos ver, pero fue un paso y hay que redoblar esfuerzos. En segundo lugar, te diría que el TLC en sí mismo, que hoy en día, como ustedes saben, está en un proceso de renegociación. La segunda mesa está llevándose a cabo ahorita en la Ciudad de México. Se reunieron los negociadores hace 10 días en Washington, ahorita están en la Ciudad de México y en 2 semanas van a Canadá, y así va a seguir la ronda. En el artículo 11.14 del tratado como tal, se dispone que ningún país, por ningún motivo, puede reducir estándares con la finalidad de atraer inversión. Entonces, ahí hay una disposición interesante. Una segunda que también nos ayuda mucho para nuestros temas de cómo cumplir o asegurar el cumplimiento de las normas tiene que ver con el artículo 3 del acuerdo paralelo, que se llama el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que dice, el artículo 3 se llama niveles de protección. Y lo que dice es que los niveles de protección ambiental tienen que ser altos y cada vez más altos. Es decir, no podemos, en teoría no podríamos echar marcha atrás y debilitar esos niveles y esos estándares de protección ambiental. Y el tercer elemento que también nos ayuda en estos temas de aplicación y cumplimiento tiene que ver con el artículo 14 del propio Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que establece también que los ciudadanos podemos denunciar a los gobiernos. En realidad se llaman peticiones ciudadanas, pero establece que los ciudadanos podemos denunciar a los gobiernos cuando estos no llevan a cabo una aplicación efectiva de su legislación ambiental. Al día de hoy se han presentado 80 casos en contra de los 3 países y eso de alguna manera genera mucha presión
sobre la autoridad porque está siendo vista allá afuera como alguien que no está haciendo su trabajo de aplicación efectiva de la ley. Entonces, eso creo yo que contribuye mucho a que cada vez haya mayor observancia y mejor aplicación. Había otra pregunta aquí mismo adelante, sí. Bueno, mi pregunta va más dirigida hacia el tema de los servicios ambientales. En Ecuador, no sé si ustedes sepan, acaban de expedir en abril de este año el Código Orgánico de Ambiente. Entonces, en nuestro país ya está formalmente e incluso institucionalizado el tema de los servicios ambientales a nivel de un código orgánico, pero lo abre como una ventana bastante amplia como para aterrizarlo en un reglamento que a nivel país estamos teniendo bastantes desafíos en poder ver cómo se nacionaliza los servicios ambientales en el cálculo. Como un antecedente, nosotros somos un país que tenemos un proyecto que se llama Sociobosque desde el año 2012, que es justamente el pago a las comunidades por conservar, por no talar los árboles. Nosotros como Ecuador hemos sido pioneros en mucho de este tipo de proyectos, pero para que ustedes más o menos tengan en cuenta, nosotros tenemos alrededor de 1,5 millones de hectáreas dentro de Sociobosque, que el país protege y paga a las comunidades para la no tala. Pero eso al presupuesto estatal significa alrededor de $14 millones anuales, que dentro de un presupuesto fiscal que tiene prioridades para poder cubrir demandas básicas, en los 2 últimos años se nos hizo muy difícil poder cubrir este presupuesto, por lo que empezó a haber conflicto social e incluso socios que se salieron del programa. ¿A qué va mi pregunta? Dentro del paper, ¿ustedes han podido identificar cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento de este tipo de servicios o de las tasas que en Ecuador se han creado? Nosotros creamos por medio del Código Orgánico de Ambiente las tasas por servicios ambientales. Y uno de los problemas gubernamentales que se identificó fue la sostenibilidad de este tipo de proyectos que se basa en una tasa por servicio ambiental, porque si se lo carga netamente al presupuesto estatal, no podemos medirlo como un proyecto de autofinanciamiento o autogestión sostenible. Entonces, ese es el desafío más grande que ahorita tenemos en servicios ambientales, el cálculo del cuánto la tasa y hacerla sostenible para autogestión, por así decirlo, de su pago. No sé si esto se identificó en el paper en Colombia. Bueno, muchas gracias por la pregunta y pones el énfasis en el principal desafío que también tiene Colombia en este tema, porque el tema de pago por servicios ambientales suena muy bien en la teoría, pagarle a la gente por conservar la naturaleza, pero en la práctica, ¿de dónde salen esos recursos y ese dinero para hacerlo? En Colombia, el sector ambiental es fuertemente dependiente de la cooperación internacional y eso resulta un problema, porque el día que no hay cooperación, entonces se reduce el presupuesto para temas ambientales. La propuesta exploratoria del paper es que los ciudadanos sean fuente importante de esos recursos que se van a pagar. Ya hay un piloto en la zona norte del país que se llama Banco 2 y lo que hace es conectar comunidades que ofrecen servicios ambientales, específicamente familias, con ciudadanos de otras regiones o de la misma ciudad que mensualmente apoyen el pago por servicios ambientales. Esto es de gran interés también para las empresas, entonces es un modelo más a escala pequeña y son las empresas las que le consignan a las familias por la conservación de la naturaleza. Digamos que a largo plazo no es tan claro qué tan sostenible puede llegar a ser esto, porque depende de la buena voluntad de una empresa y de los beneficios que puede recibir esta en su imagen como apoyo a las familias, pero es una alternativa que no dependería tanto del Estado y de los recursos que éste pueda destinar para los servicios ambientales. Es una propuesta exploratoria, repito. Muchísimas gracias. Soy colombiana y de hecho en Colombia hoy existen los bonos de hidrógeno que vienen pagando y subsidiando a familias campesinas de una manera exitosa y adecuada. Además de eso hay programas financiados por el sector privado para que sea sostenible y ellos a cambio reciben beneficios tributarios.
Tengo dos preguntas para Gabriela Eslava. La primera es que usted hacía una afirmación de que la guerra había protegido el medio ambiente. Como colombiana me extraña oír esa afirmación porque somos el país del mundo que más atentados contra oleoductos tuvimos. Somos, gracias a los actores armados al margen de la ley, particularmente el grupo de las FARC, con quien se acaba de hacer la negociación, son el mayor cartel de cocaína del mundo nuevamente, y se ha sustituido cultivos por cultivos ilícitos, lo que deteriora definitivamente la tierra. Se ha acabado con ecosistemas que no son recuperables en Colombia por los derramamientos del crudo. Se ha acabado incluso con generaciones, 2 o 3 generaciones, por ejemplo, de indígenas debido al reclutamiento de menores en el Cauca. No sé cómo puede pensarse que la guerra protegió el medio ambiente en Colombia cuando, al contrario, una de las grandes víctimas de este atentado terrorista de 60 años en Colombia fue el medio ambiente. Y la segunda pregunta es que usted habla de impuestos al medio ambiente y Colombia es uno de los países de América Latina con una mayor carga tributaria y quisiera saber si no ha considerado la posibilidad que dentro de la reparación que está contemplada en los acuerdos de paz no se exija una reparación efectiva al medio ambiente por los grupos terroristas que hoy se encuentran beneficiados por dichos acuerdos. Otra cosa que me parece importante, si no se contempló el tema de educación, de educar comunidades sostenibles, de educación en el medio ambiente para que sea sostenible el medio ambiente y de esa manera proteger a la clase media colombiana que está tan afectada hoy en día por la carga tributaria. Muchísimas gracias. Allá atrás había una pregunta, sería la última, y después respondemos a las 2 preguntas que se están formulando. Y con eso concluiríamos. Ahí está Mi pregunta es para Pablo Lorenzetti, de Argentina. Me gustaría que explicara cuáles son esas funciones ambientales que deben de implementar las empresas argentinas. ¿Es breve? Por favor. Buenas tardes. 2 preguntas para la doctora Navas y para el doctor Lorenzetti. La doctora tenía mencionado que Perú y Colombia estaban por 2 caminos diferentes en cuanto se refiere a la protección ambiental, que digamos Ecuador tenía una mayor iniciativa en sus planes, en sus políticas ambientales. Si bien es cierto, Ecuador mantiene un modelo constitucional de mayor protección al medio ambiente, ese modelo, que conocido como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que surgió propiamente por la Constitución ecuatoriana, no es compatible con la realidad de su país. Entonces, mi pregunta está directamente enfocada sobre cómo establecer o identificar una eficacia de los derechos ambientales en Ecuador cuando la institucionalidad del derecho al acceso a justicia no es propiamente eficiente en sus tribunales pertinentes. Y la segunda pregunta para el doctor Lorenzetti estaba más focado sobre cuáles serían los problemas en el cual tiene esa relación entre consumo y medio ambiente en Argentina. ¿Qué consumo está afectando propiamente el medio ambiente argentino? Que sea mucho más específico en ese punto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. A ver, una aclaración ahí. Del análisis que he realizado, lo que decía es que ya hay un reconocimiento de varios autores que Ecuador, Colombia y Perú están en diferentes momentos, pero van hacia el mismo objetivo. ¿Cómo lo hacen? Lo están haciendo de manera diferente. Algunos lo hacen vía la Constitución, como Ecuador, que ha planteado mayores derechos ahí de temas ambientales, pero Colombia y Perú lo están haciendo en temas ya operativos y con modelos de gestión institucional ambiental diferentes y tal vez más fuertes. Lo que tú analizas, lo que tú mencionabas, y yo también lo detecté dentro del análisis que realicé, Ecuador necesita urgentemente un cambio de modelo de gestión institucional ambiental si quiere ir hacia la bioeconomía. No digo que
aquí yo pienso que en derecho ambiental no se puede decir esto es bueno o malo, sino si esto es eficiente o no es eficiente. Y en el momento del Ecuador, el modelo de gestión institucional del Ministerio de Ambiente ya requiere un soporte, un cambio si quiere ir hacia la bioeconomía para tener una eficacia jurídica. Como tú dices, en el tema de Ecuador hay un divorcio entre el modelo de gestión institucional del Ministerio de Ambiente versus el Poder Judicial. Lo judicial, a ver, el tema ambiental litigioso todavía se maneja a través de amparos por la vía judicial normal. Es decir, nosotros no tenemos tribunales ambientales específicos para trabajar. Como tú ves, todo recae en un nuevo modelo de gestión que incluye al Poder Judicial. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes de responder, quiero hacer una aclaración. La idea que comenté al principio de mi exposición es polémica y quiero explicar por qué. En ningún momento estoy defendiendo la guerra como mecanismo de conservación de la naturaleza. Lo que quiero decir es que en algunas regiones de nuestro país, y hay cifras que sustentan esto, por ejemplo, la Amazonía colombiana, paradójicamente fue conservada porque la presencia de grupos armados frenó la expansión de la frontera agrícola. A eso me refiero. Con esto no quiero decir que gracias a la guerra se conservó la Amazonía. Lo que quiero decir es que ahora que estamos en un contexto de paz, la frontera agrícola ha empezado a expandirse y por eso estamos ante tasas de deforestación tan altas, porque no había un plan estatal para hacer frente a esa expansión de la frontera agrícola y cómo conservar en un tiempo de paz. Entonces, sé que es una idea polémica, pero es una paradoja triste de lo que hizo el conflicto armado en nuestro país. ¿Cómo vamos a conservar ahora en un contexto de paz? Frente a lo segundo que menciona, estoy completamente de acuerdo. Sí creo que es necesario que parte de la reparación que se haga al país por la guerra tenga que ver con temas ambientales y seguramente se llevarán estos temas a algún tribunal constitucional en Colombia. Bueno, gracias por las preguntas. La primera, el concepto de la función socioambiental es un concepto técnico-jurídico bastante complejo que no tengo tiempo de explicar, pero sí decir que es un concepto revolucionario respecto del derecho clásico. En el derecho clásico, la propiedad privada, el ejercicio de la industria lícita, la libertad de contratar, son derechos individuales prácticamente absolutos. Yo puedo hacer lo que quiera con mi propiedad y yo puedo hacer lo que quiera con mis contratos. La función socioambiental significa que esos derechos individuales deben ser ejercidos introduciendo la noción social y la noción ambiental. En un ejemplo concreto, como usted pedía, esto significa que las empresas, usted se refería creo a las empresas o a las personas jurídicas, deben producir incorporando esta idea de las externalidades positivas, o sea, no solo internalizar los costos ambientales, o sea, las externalidades negativas, sino producir incorporando tecnologías limpias. Y en el caso de la internalización de las externalidades negativas, ha habido muchas sentencias en Argentina, por ejemplo, prohibiendo a una empresa realizar un emprendimiento turístico, hotelero y demás en un terreno de su propiedad que estaba sujeto a un régimen de reserva natural. ¿Qué dice la empresa? Esto es mi propiedad, esto es mi libertad de ejercer una industria lícita y yo celebro un contrato para hacer un hotel y hacer un country y demás en mi terreno. Hay un autor anglosajón que escribió un libro cuando se hablaba de las limitaciones de la autonomía de la voluntad contractual que se llamó La muerte del contrato, The Death of Contract. Pensando un poco en todas estas ideas, cómo se introduce la teoría de los derechos fundamentales para armonizar o para limitar la autonomía de la voluntad del contrato. En ese caso, esa empresa, el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, le dijo, bueno, mire, acá hay una restricción ambiental proveniente de la función ambiental del contrato y de la propiedad privada que a usted le impide realizar esta actividad. Bueno, hay muchos ejemplos. No me puedo extender demasiado. Y la otra pregunta, ¿cómo consumen los consumidores? ¿Cuáles serían ejemplos de consumos que afectan al medio ambiente? Bueno, muchísimos. Todo acto de consumo en sí es un acto individual y en general afecta directa o indirectamente el medio ambiente. Lo que yo veo así, digamos, más fuerte son el consumo de productos, por un lado, ¿no? El consumo de productos o servicios derivados de energías
no renovables. O sea, hay muchísimos problemas en Argentina y en todo el mundo con el tema de las energías no renovables. O sea, hay que intentar de cambiar el paradigma de consumo para ir a productos o servicios que sean generados a través de energías renovables. Por ejemplo, anoche hablábamos, cuando fuimos a cenar, de los autos eléctricos o híbridos. Bueno, eso es una buena forma de consumir respetando el medio ambiente. ¿Cómo hacemos para incentivar eso? Bueno, son muy caros los autos eléctricos y son lentos. A nosotros nos gusta ir muy rápido por las autopistas para llegar más rápido a nuestra casa. Bueno, hay que encontrar mecanismos para que los autos sean más baratos, vayan más rápido y además se tutele el medio ambiente en esta idea de la función ambiental de las relaciones de consumo también. Y el otro gran, me parece, segmento y gran problema que hay en todo el mundo, no solo en Argentina, derivado de consumos insostenibles, es aquel que genera grandísima cantidad de residuos. Hoy se habla mucho y se discute mucho de la responsabilidad post-consumo. ¿Qué hacemos con los residuos? Esta idea del reciclaje y demás, y el sistema de garantías. Hay muchísimos ejemplos y casos jurisprudenciales en Argentina y en Brasil también, y en muchos lugares, pero bueno, no tengo tiempo para extenderme. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y con esto quisiera yo dar por terminada esta sesión. Por supuesto, los panelistas están aquí a la disposición de ustedes para cualquier otra pregunta o comentario que quisieran hacer ya en privado con ellos. Y agradecer nuevamente a la OEA y a todo el equipo, a la Suprema Corte, por la hospitalidad de tenernos aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alanis. Un fuerte aplauso, por favor, para este panel. Y los invito a ponernos de pie para tomar la fotografía oficial de este panel. Agradecemos a todos su participación en el primer día de Congreso. En la tarde de hoy hay una visita programada, organizada para todos los visitantes extranjeros. Pensamos que será una oportunidad importante para seguir tratando estos temas conocidos hoy. La salida para esta visita será por un costado de este palacio en calle Morandé y el regreso será directamente al Hotel Sheraton. Tenemos también un segundo aviso. La jornada de mañana martes no es aquí. Es en dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuya dirección es Mario Alvo 1460. Luego el miércoles nos reencontramos nuevamente acá en el Palacio de Tribunales. Por último, no olviden por favor devolver afuera de este salón los aparatos para la traducción simultánea. Muchas gracias.